tengo mi forro, corté las dos al mismo tiempo para ir uniendo igual, ¿sí? Voy a agarrar tela, mi chifón, y lo voy a unir con su pieza número 2 delantera. Entonces lo voy a poner una de un lado y otra del otro lado. También tengo el forro y lo voy a pegar igual. Miren, tengo el forro y tengo la tela, son las mismas piezas, son igual. Entonces ahora lo que voy a hacer es pegar mi pieza delantera con sus costados, ¿sí? Y se los voy a mostrar, voy a coser y voy a planchar. Es fácil, no se los enseño porque sí lleva mucho tiempo, pero nada más agarren sus piezas y unan a 1 centímetro, cosen recto a 1 centímetro. Igual del otro lado, cosen respetando 1 centímetro, todo 1 centímetro hasta abajo. Y ya es todo, abrimos, planchamos, lo mismo vamos a hacer con forro. Necesitamos tener la falda de la tela del chifón y su forro para que cree más vuelo y no se transparente. ¿Okay? Lo voy a coser y se los muestro. Ya tenemos las primeras 3 piezas delanteras que forman la falda de enfrente, la del costado, la del medio y la del otro costado. Obviamente esa es la parte delantera. Ahora vamos a pegar la parte trasera. Como les digo, corten todas sus piezas deben ir numeradas para que no se les confundan. Y acá tengo el forro de una tela que se llama Magali. Voy así, voy haciendo sus piezas. Ahora voy a unir mi colita. Yo lo hago así porque pues yo tengo más experiencia, pero usted tiene que hacer su trazo largo. Si quiere, desde donde va el cierre, a partir de donde va a ir su cierre, le deja colita, ¿sí? Entonces voy a pegar mis costados y ya sé que lo más largo es mi colita, bueno, la colita del vestido. Entonces voy a unir, miren, aquí está mi forro y aquí está mi costado. Esta es mi cadera, entonces va a ir así y después en pareja, ¿ok? Entonces lo vamos a pegar así, las dos piezas, la del forro y la del chifón, para que ya nos quede la colita y pegar a la pieza de enfrente. Entonces vamos a pegar así, ¿ok? Al centímetro. Miren, ya tenemos la parte de atrás, la colita. Yo le dejé abierto donde va a ir el cierre. Esto mismo se va a hacer para el vestido de novia o vestido de gala, de noche, de fiesta. Esta cola queda muy bonita. Y aquí tengo su chifón. Este es el forro y esta es la tela chifón, la que va por fuera. Yo, por ejemplo, aquí donde va el cierre, pego más o menos hasta donde va a agarrar el cierre, lo que le dejé del cierre, y lo demás pues le agarro menos para que me abra más en la colita. Entonces, este es el forro, miren qué bonito se ve al revés, y esta es la tela original, ¿sí? Entonces aquí tenemos la tela. Ahora lo que vamos a hacer es pegarlo, como les digo, este mismo molde lo pueden hacer para una grande. Así como trazamos estas faldas y el corset para niña, se puede hacer para grande. Entonces miren, esta es su faldita, la que lleva chiquitita, que es la de enfrente, y miren lo que nos queda de colita. Muy bien, miren, aquí tenemos la falda de chifón, ya la unimos por los costados y le pegamos su cierre invisible. Entonces, ya que tenemos esta así, recuerden, pegué por los costados, pero pegué a 1 centímetro en recto, igual como dicen todas las costuras, no es tan difícil. Y también uní mi falda, la que es la del forro, también por costados a 1 centímetro en recto, no es tan difícil porque lo hicimos como pegamos todas las piezas a 1 centímetro en recto. Y aquí le dejamos abierto para forrar el cierre. Entonces con esto voy a forrar el cierre del delantero. Bueno, que tengo mi forro de la falda y mi falda, lo voy a voltear al derecho y voy a empezar a unir todas las piezas que sean iguales, derecho con derecho. Desde la colita voy a unir con un alfiler, voy a unir la siguiente línea y así se forra una falda. Obviamente el forro debe de quedar 2 centímetros más corto para que pueda levantar hacia adentro la falda original y no se vea el forro. Entonces vamos a unir por todas las costuras del ruedo, tanto falda como forro, y nos tienen que coincidir. Obviamente porque pues lo sacamos de la misma falda, ¿no? Con las mismas medidas. Quizás el forro quede un poquito más aguadito porque es una tela que estira, pero se va acomodando. Entonces, una vez que ya lo tengo todo asegurado, voy a coser a 1 centímetro todo el ruedo con mis dos piezas, todo a 1 centímetro. Voy a poner mis dos piezas, aquí está la de la falda, aquí está el del forro, pero por el lado del forro hacia abajo porque es el que estira, y si lo coso me va a quedar
Si lo coso por el forro me va a quedar más chiquita mi falda porque no estira. Voy a ir acomodando y coso a 1 centímetro todo alrededor del ruedo de las dos faldas. Miren, ya uní mi forro con mi falda por costuras, todo alrededor, todo el ruedo a 1 centímetro, costuras con costuras. Tengo que voltear mi falda para poder planchar las costuras. Meta a su burro planchador, le va a meter las costuras y las va a planchar para el lado del forro. Quede bien planito para que su falda se vea bonita por el ruedo. Y luego va a unir, también este mismo modelo se puede hacer para una falda de vestido de novia, para un vestido de ceremonia, pero si es para novia, pues obviamente lleva más cola. Muy bien, miren, ya tenemos nuestras dos piezas, el forro y la falda. Entonces, para forrar el cierre, yo voy a abrir mi forro, miren así, y voy a unir al cierre del mismo lado. Voy a hacer esto, ¿sí? Es el mismo lado. Miren. Entonces, aquí está el forro y aquí está la falda. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar el forro por el derecho, con el derecho de la falda, y lo voy a tapar. Y aquí por donde voy a poner los alfileres es por donde voy a pasar la máquina, que me agarre todo el cierre para que la falda, bueno, el forro haga que el cierre no se levante, porque como la tela de la falda es muy livianita, pues se nos puede levantar el cierre. Entonces lo que hace el forro pues es calmarlo, bajarla, así. Del otro lado igual volteo la falda, agarro esa pieza, la uno con el derecho de la falda y así derecho con derecho, y vuelvo a poner alfileres para coser las dos al mismo tiempo. Deben de quedar parejitas. Entonces yo voy a coser aquí por este lado y luego voy a voltear y voy a coser la otra parte del cierre para que me quede forrado. Miren, ya terminamos la falda, ya nada más nos falta pegarle la pretina. Este es el revés. Miren cómo nos quedó. Ahora la vamos a voltear por el derecho. Cuiden que siempre las costuras vayan con las costuras de la falda para que no se les enchueque y se les vea feo. Como ven, esta falda es muy fácil de hacer, se ve más complicada de lo que es, y este es el cierre del lado derecho. Yo ya le cosí aquí para que no se me salga el cierre y ya me queda así. Entonces ahora le voy a poner la pretina. Muy bien, miren, así ya es como se ve la falda terminada, planchada por el revés, por el derecho y por detrás. En la pretina, siempre que dejen el espacio para el botón, este debe ir escondido por dentro de la falda, así como se muestra. Ok, se lo vamos a probar al maniquí y vamos a ver cómo luce la falda. Como pueden ver, esta falda es muy elegante y puede ser utilizada tanto en faldas para princesa, faldas de gala, faldas de novia y faldas para vestidos de fiesta. Esa es una falda muy versátil y puede ir con todo tipo de blusas o bien pegado a una blusa como vestido.